agradeceros vuestra presencia a este encuentro de IMC. Sabéis que habitualmente siempre se convoca un encuentro. Sabéis que siempre se convoca un encuentro de IMC justo después de la Asamblea General de la asociación. Este año, como todos prácticamente sabréis, tuvimos que convocar una Asamblea General extraordinaria por el conflicto con la cadena COPE, y posteriormente pues, ha habido muchísimo movimiento también en esa misma dirección y nos hemos visto obligados a convocar una reunión pues, un poquito más tarde, ¿no? Aparte de agradeceros, como decía antes, vuestra presencia, también deciros una cosa muy importante, y es que yo no me llamo Carlos, José Carlos, bastante el imperio de los Carlos, ¿verdad? Bueno, en todo caso, vamos a intentar ir muy rápidos en la parte del plan de actividades 2006, que ahora comentará Carlos Lozano, que como todos sabéis es el presidente ejecutivo de la asociación. Y luego ya, si os parece, entramos en el estatus, lo que hemos querido denominar estatus EGM COPE. Es una pena que nos veamos obligados seguramente a invertir mucho tiempo, porque nos equivocamos o quizá es lo que más os interesa en este momento, entonces dedicaremos el momento que creáis necesario y contestaremos pues aquellas cosas. Primero haremos una exposición del momento actual en que se encuentra lo que hemos denominado el conflicto EGM-COPE, y luego pues entramos en un turno de preguntas y vamos a ver hasta dónde sabemos responder, ¿no? Poco más, solo deciros que es una pena que tengamos que invertir tanto tiempo en una crisis como esta, cuando hay muchísimas cosas que contar que se han hecho, que se están haciendo y que vamos a poner en marcha próximamente, ¿no? Pero bueno, en todo caso esto es lo que toca en este encuentro. Quizá también anunciaros que quizá el próximo año lo que podríamos hacer es poner este encuentro IMC en formato más de sala de conferencias, pues para estar un poquito más cómodos y luego disfrutar del almuerzo, porque seguramente vamos a comer casi todos, excepto Carlos, ¿no? Entonces quizás sería lo más apropiado. El próximo año lo que haremos es convocar este encuentro pues, a esto de las 12:30, 1:45, y a continuación pues mantenemos ya una comida de amigos, de gente que nos conocemos desde hace muchos años, ¿no? Entonces, sí, también deciros que en el dossier que tenéis a vuestro alcance hemos incluido algunas cosas, además de la agenda, la composición de la nueva junta directiva y de la comisión técnica, ¿no? Nuestra intención era estar hoy con vosotros, además de Carlos Lozano como presidente ejecutivo y por lo tanto representante del equipo ejecutivo de la propia asociación, pues las dos vicepresidencias y la presidencia de la Junta Directiva. Las dos vicepresidencias las ostentan José Carlos Gutiérrez en representación de Estamento 1 y Mari Carmen Marco en representación de Estamento 2, que la tengo que disculpar porque ya ha sido imposible asistir a este almuerzo. Y bueno, yo mismo, como presidente de Junta Directiva, pero bueno, aquí tenéis el dossier con toda la información y estamos a vuestra disposición para cualquier pregunta que tengáis en este sentido. Yo creo que nosotros nos apañaremos bien, si no nos lo ponéis muy complicado. Entonces, a partir de aquí, Carlos, pues nada, cuando quieras. Bueno, un poco como decía Agustín, la primera parte de la reunión es lo que ha sido tradicionalmente este encuentro, que es comentaros pues, bueno, nuestro plan de actividades, en lo que es nuestra labor profesional, ¿no? y de soporte para la industria. Desgraciadamente los acontecimientos informativos pues, nos han llevado a cambiar la agenda de alguna forma, o que probablemente el peso de nuestra exposición esté más en el segundo turno. Por lo que es hablar del plan de actividades, lo he resumido de forma muy breve en esos 4 grandes apartados que tenéis en la agenda, es decir, hablar del estudio general de medios, del control de audiometría, de IMC Marcas y otro tipo de actividades que por lo menos aquellas más importantes os queríamos comentar, pero en todo caso es el plan de actividades que ya se ha presentado en la Asamblea de este año. Empezando por el EGM, el Estudio General de Medios, comentaros que este año realmente ha sido un año con bastantes novedades, diría a nivel cualitativo y a nivel cuantitativo. La primera de ellas es que la muestra
atendiendo de alguna forma y con un compromiso por la apuesta por el multimedia face to face. La muestra este año se ha incrementado en 5.000 entrevistas, hemos pasado de las 43.000 de años precedentes a 48.000 entrevistas. Como todos sabéis, otro elemento también de notoriedad, y yo creo que histórico en los casi 40 años de este estudio, es que se ha incorporado por primera vez el medio exterior, como un medio que ha tenido gran aportación en los últimos tiempos, y sobre todo creemos como una necesidad de mercado de dar, por lo menos en una primera fase, información del medio exterior dentro del Estudio General de Medios. Esto es una labor que se ha desarrollado en un periodo de tiempo bastante corto, a lo largo del último cuatrimestre del año pasado, pero que ha tenido, digamos, su fruto en esta primera oleada, yo creo que con una satisfacción por parte del sector en general y del medio exterior en particular. Esperemos que este campo nos abra nuevas vinculaciones con este medio, que desde luego tiene una importancia fundamental en el escenario de medios. Otro elemento importante en el EGM como novedad es que, igual que hace 5 años se lanzó el EGM 21 Radio como estudio o ampliación sobre el multimedia para dar una información a través de un cuestionario telefónico de radio, este año se ha lanzado EGM Prensa. EGM Prensa básicamente responde a un concepto de complementar el multimedia face to face con una necesidad que tenía el medio prensa en su conjunto de afinar más la información dentro de los medios, pequeños medios locales, soportes provinciales, etcétera, etcétera, es decir, dar un dato que consolide todavía más el multimedia. Como algunos sabréis, también esto ha sido una labor de negociación intensa desde hace casi 3 años, diría, en el que hemos planteado desde la Junta Directiva pues un poco cuáles tendrían que ser las premisas para llevar a cabo esta ampliación de prensa. Pero bueno, en todo caso es otra novedad más que se añade en el trabajo de este año. Por último, hablando dentro del EGM, y yo por destacar un tema que es más de apuesta a futuro y que de alguna forma estamos empezando ahora mismo, es en los tiempos que estamos, pero evidentemente el que alguien se pueda bajar desde nuestra propia página web en tiempo real información de una oleada tiene ventajas múltiples. Entre otras cosas, que no destrozamos tantos árboles, pero también que la agilidad en cuanto a obtener información puede ser mucho más rápida. Hemos empezado en este camino, estamos testándolo, vuelvo a repetir, y al final pues el colectivo es el que tiene que determinar los pasos. El segundo gran área, y ya ahí no me voy a enrollar mucho más, es el control de audiometría. Como sabéis, desde el año 94 AIMC es la asociación como representante de la industria que el mercado le ha otorgado la capacidad de ser auditor técnico del sistema de audiometría, es decir, el sistema que lleva a cabo una empresa privada, y a su vez es soporte del comité de usuarios. Yo creo que este papel que tenemos dentro del control de audiometría es básico, es de nuevo refrendar lo que es el espíritu y la filosofía de AIMC. AIMC no es una empresa privada, no es una empresa de unos pocos, es una empresa que soporta, financia, controla y gestiona el mercado publicitario. Y en función de eso se nos ha otorgado esta capacidad de controlar. Como novedad, todavía en una fase muy conceptual y muy inicial, también contaros, aunque no tiene exactamente que ver con esto, pero sí con la audiometría en general, contaros que a AIMC se le ha pedido intervenir ante una necesidad impulsada sobre todo por los carriers y algunos canales temáticos. Los carriers, estoy hablando fundamentalmente, Sogecable ha empujado mucho este proceso junto con ONO e incluso Imagenio, aunque no tiene gran peso específico de canales temáticos, para empezar a moverse en ver algún sistema alternativo o complementario de la audiometría actual en orden a tener una información mucho más rica, precisa y muestral de lo que es un fenómeno emergente como es el fenómeno de los canales temáticos y los carriers que lo soportan. Yo mismo os he comentado esos 3, pero todos sabéis que la vía de difusión a través de ADSL y otros soportes cada vez lo va a complicar mucho más. Vuelvo a repetir que esto es una fase en que estamos en una fase muy conceptual,
del mercado o este sector en concreto ha pedido una intervención de IMC, que se ha pedido ha habido unas primeras reuniones con dos operadores, con TMS y con Nielsen y LGV, como una primera toma de contacto, un estudio medio-producto en el que de alguna forma siempre convivimos con dos problemas. Por un lado, el amplio tamaño que tiene el cuestionario. Si conocéis algún cuestionario de IMC Marcas, es realmente un libro autoadministrado por una base, por una muestra de 10.000 individuos. Por un lado ese tamaño y por otro lado un cuestionario que de alguna forma tiene que estar actualizado en constantes modos. En función de esto, el grupo concreto de trabajo de IMC Marcas ha tomado la determinación de introducir una serie de variables que serían variables a votar en el IMC Marcas, con vistas a hacer que las tasas de respuesta, etcétera, sean todavía más importantes. Bueno, y por último, ese cajón desastre que he puesto otras actividades, evidentemente seguimos proporcionando a la industria documentos tan interesantes como es el marco general de medios, es decir, ese estudio que recoge series históricas consistentes de lo que es la evolución de la audiencia de medios en los últimos 15-20 años, el censo de salas de cine. Este año vamos a realizar, me parece que es, Elena, la 9ª encuesta ya de macroencuesta de navegantes en la red, es decir, un soporte que se ha constituido también para el mercado y sobre todo para Internet como un referente importante de nuevas formas de acceso, nuevas mediciones, etcétera, etcétera. Bueno, aparte de esas actividades que son ya tradicionales, me gustaría comentaros 4 puntos específicos. En primer lugar, también están mucho volcados en el medio online. Os estoy contando muchas cosas del medio online, Internet, pero también es porque IMC evidentemente es una asociación que está, digamos, a la última en lo que son las necesidades y las demandas del mercado. Y en este sentido, pues bueno, dentro de una situación en que hay distintos modos de contactar con el individuo entrevistado, están las entrevistas face to face, están las entrevistas telefónicas, es empezar con un nuevo sistema que ahora mismo todavía tiene una importancia limitada, pero creemos que en el futuro puede ser importante, que es las entrevistas online, es decir, las entrevistas a través de Internet. Este es un año de nuevo de pruebas, vuelvo a repetir, todavía la penetración de Internet en torno, me parece que es un 30 y tantos % de la población, haría inviable pretender que Internet puede sustituir a los sistemas de entrevista tradicionales, pero bueno, es un primer paso en el cual estamos trabajando con una empresa de alta reputación en este área como es Bloomers. También dentro del área de Internet, igual que se presentó en la Asamblea, IMC ha decidido apoyar en una primera fase en un nuevo sistema de medición para Internet. Como sabéis, la medición de audiencias en Internet, pues bueno, tiene muchas dificultades. Ahora mismo las fundamentales se basan en la medición si es site-centric o user-centric, de cómo queda fuera de esa medición el consumo de Internet en las empresas, etcétera, etcétera. El panel de Nielsen ahora mismo solo cubre lo que son hogares. Entonces, IMC, conjuntamente con OJD, es decir, la organización de alguna forma afín por objetivos y actividad, voy a repetir, conjuntamente con OJD y con TNS, estamos soportando una operación que al final el mercado decidirá la viabilidad de este sistema, pero que en definitiva pretende sustentarse en los 3 grandes pasos. Por un lado, lo que ya existe y lo que tiene OJD, que es la medición en soportes, es decir, la medición self-centric, complementado con un sistema de encuestas en la red que pretendan determinar sobre una base estadística mayor el perfiles y audiencias tanto desde hogar, desde acceso de hogar como de empresas, y siendo EGM de nuevo el estudio referencial básico para este análisis. Esto, bueno, repetir, es un tema en el que estamos ahora involucrados. Otro área es el de auditorías técnicas. Aquí os comento también como novedad, hay distintas auditorías IMC
como institución avalada por el mercado. La segunda ponencia va sobre este tema, es decir, nosotros hemos recibido muchas llamadas desde el ámbito internacional porque de nuevo España ha cubierto un hito que desde luego en otros países no se les ocurría. Ya fue hace 15 años pues un determinado periódico lanzando el panel de audiometría a diestro y siniestro como tema de gran interés para el público en general, parece ser. Y ahora tenemos ese segundo caso que realmente asombra, aturde y desde luego disturba los comportamientos normales de lo que es la investigación y sobre todo la investigación de medios, porque no olvidemos que aquí los estudios de investigación de medios tienen que tener mucho más controles, validaciones y sobre todo apoyos de la industria, porque en definitiva no damos un dato que es una referencia del mercado, damos un dato que es moneda del mercado, y ese pequeño matiz es importante y trascendente para esta situación. Bueno, yo os he tratado de resumir de forma muy rápida lo que es el área de actividades. Voy a tomar un poquito de mezcla. De todas formas, no son ustedes los únicos, porque ya hace años, no sé quién fue, si fue ABC, creo, sacó las direcciones de todas las personas. Hace 15 años, cuando decía hace 15 años es que fue esa la situación. Sí, además como todos sabemos el diario tampoco pasa nada, ¿no? Pero, ¿Y se lo cargó? ¿Y se cargó el panel? sí, de hecho, claro, el panel se renovaba de una manera natural, como un 25% anualmente, pero sí que es verdad que tuve que tomar medidas, un panel clarísimo como este, porque publicó todas las direcciones. Hace ya 15 años, ya digo. Bueno, 15 o 13. Yo creo que no tanto, ¿no? Porque... 15 años. ¿Cuánto? 15. ¿Ha sido 15 años? Me parece que el mes pasado... No, que me parecían muchísimo. Porque... No, de hecho era el Cotel. Era el Cotero que perseguía al hermano de José. De hecho, se hace 15 años acabamos de... Bueno, había ahí un tema político también. No sé si os acordáis. Sí. Que era el hermano de Jorge Estería, el director de Cotero. Efectivamente. Con lo cual ahí estaba Son también. Yo pensé que... Con su tesis de esto fue entonces en el 2000. Bolancos y Cerrías. En el 91, perdón, 91. La presión apareció en el 90. Sí, en el 90. Hombre, es cierto que en aquel momento, en parte porque el Cotel no deja de ser una empresa privada, con sus accionistas y tal, pues bueno, digamos, tuvo que absorber, no hubo una actuación a nivel de imagen tan fuerte como la que ha sido esta, en definitiva, pues bueno, es introducirse en las tripas de algo que al final es de todos, ¿no? Son situaciones un poco distintas, pero desde luego la gravedad de los hechos es incontestable. Y luego a repetir en la ponencia, me parece que hoy en concreto tiene Carlos Lamas sobre contando un poco lo que ha sido ese desarrollo de infiltración y manipulación de un instrumento como el EGM. Realmente ha causado estupor por un lado y por otro lado pues cierta preocupación, ¿no? Porque siempre cuando alguien abre una línea pues obliga a blindarse en límites incluso que hasta el mercado no sabemos hasta qué punto lo puede asumir, ¿no? Este blindaje. Al final lo que esto está demostrando es un poco la falta de respeto que existe hacia la investigación, y sobre todo la investigación de medios aquí, como en su día pasó con ABC. Entonces que es gratuito el hacer juicios de valor acerca de investigación, como vemos en algunos medios, y acerca de metodologías de investigación, y que esos juicios los hagan personas que no tienen esa formación en investigación. Entonces, pues, quizá esa es una de las áreas en las que convendría ahondar más lo que es el respeto y sobre todo la mejor formación en estos temas, para que cuando se hable realmente con criterio y no se hable a la ligera. Pero creo que entonces no se echa a veces la asociación, ¿no? No se trataba de la asociación, a veces atentó, digamos, contra la integridad del estudio de Cotel.
Posterior al antecedente del TNS. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Audiometría. Parte de la ANC eran las fotos del amigo Méndez que sacaba continuamente al son Toda la semana. para ir a la que a veces, por una parte, después estuvo muchos años fuera de la asociación, por eso también por un motivo determinado, ¿no? Pero luego aparte hizo lo de Cotés, son dos procesos diferentes. Creo que hemos entrado en el punto 2, ¿no? Muchísimas ganas, ¿no? De hecho, yo antes de que entremos en este punto sí que quería decir que, bueno, dos cosas, ¿no? Una que es curioso porque a veces se está tirando incluso contra los propios estatutos de la asociación. Pero tened en cuenta que esto es una asociación y que hay cosas que lógicamente no están previstas. A lo mejor otro tipo de compañía, una sociedad anónima, etcétera, pues hay previsto determinados escenarios. Pero aquí nadie pensaba, incluso como una falta muy grave, jamás nadie pensó que se fueran a infiltrar entrevistados, ¿no? Por lo tanto, cuando se hace referencia a algunos artículos de estos estatutos, no sé, a lo mejor en el futuro incluso deberíamos modificarlos, pero es que lógicamente este tipo de escenario, este tipo de acción, pues no está prevista, no digo ya en AIMC, sino seguramente en casi ninguna asociación, por no decir en ninguna, menos de las conocidas, ¿no? Y en segundo lugar también deciros que aunque se está produciendo muchísimo ruido, y esto nos analiza a todos, pero que es muy de agradecer el apoyo que la asociación está teniendo por parte de toda la industria publicitaria, ¿no? Desde las diferentes asociaciones, Asociación Española de Anunciantes, Asociación de Agencias de Medios, de Institutos de Investigación, ANEIMO, AEDEMO, etcétera, ¿no? Y de muchas compañías, de muchos asociados a título individual que también han mostrado su apoyo bueno, pues a un estudio tan relevante como es el Estudio General de Medios, ¿no? Que lleva muchos años siendo toda una institución y que yo siempre lo digo, ¿no? Porque no hay necesidad de esconderlo, es decir, que como cualquier estudio, como cualquier investigación, todo se puede mejorar, todo es mejorable. Pero desde luego con este tipo de actuaciones lo único que hacemos es realizar un estudio que ha sido, es y seguirá siendo el referente para muchísimas compañías y sobre todo, como decía Carlos antes, moneda de cambio también pues, para nuestra relación profesional y comercial, ¿no? De hecho, también es así, curiosamente, cuando en este caso COPE, Avellán, como lo tengamos que decir, que no lo tenemos muy claro, porque en algunas reuniones que hemos mantenido con el management de la compañía, pues hablan precisamente de eso, de la gestión de la compañía, pero diferenciando muy bien qué es cada cosa, y ahí no incluyen la parte, digamos, periodística, es decir, a los locutores, a Avellán, a Jiménez Los Santos, luego quizá diciendo que no pueden intervenir o actuar sobre lo que consideran libertad de expresión, porque esto no es libertad de expresión. Esto atenta, como decíamos antes, no solamente contra EGM, sino contra la propia investigación. Entonces, bueno, deciros que estamos haciendo mucho ruido, pero creo que la situación antes o después verá la luz, ¿no? Porque todo lo que hay cosas, y ahí tenéis un dossier que hemos enviado recientemente a todos nuestros asociados, porque Avellán dijo algunas cosas relevantes, o que él entendía como relevantes, en la propia asamblea, pero luego ha dicho muchas otras por antena que os podemos garantizar hoy y aquí, y así se lo hemos dicho a todos los asociados, que no son ciertas, es decir, directamente son mentiras. Y eso hemos querido entregaros un dossier, que es el mismo que ya tienen todos nuestros asociados hace aproximadamente 2 semanas o algo así, porque así lo decidimos en Junta Directiva, y que ya veréis como no es cierto, ¿no? Incluso, aunque ahora incidiremos en toda esta problemática, cuando nos llegan, después de cuando nos enteremos a través de la prensa de que existe un auto judicial y que se dictan medidas cautelares, es curioso que se centre toda la defensa en que se deje en suspensión, digamos, temporalmente la expulsión, basándose en la validez que tiene el dato de EGM, el dato de audiencia, para todos los asociados, para todos los soportes, ¿no? Como moneda de cambio, cuando realmente lo que se había hecho era atentar contra él, es decir, ¿en qué quedamos? ¿O vale o no vale? Entonces, sí que quería diferenciar entre lo que es un estudio siempre se puede mejorar, y además existen los cauces en la asociación pues, para haber puesto en marcha cualquier tipo de mecanismo, aunque sí que quiero decir que muchas veces se han puesto en marcha grupos de trabajo
y además por petición expresa de un asociado, y además el medio radio lo suele hacer continuamente, las puertas de la asociación están abiertas para supervisar absolutamente todo el trabajo, los cuestionarios, todo absolutamente. O sea que ya no son las medidas de control y supervisión de los institutos, de la asociación, del equipo ejecutivo, etcétera, sino la posibilidad que tiene el asociado de supervisar in situ absolutamente. Pero si las puertas están abiertas, ¿por qué no habéis llegado a un acuerdo? ¿Por qué no se pudo llegar antes a un acuerdo antes de llegar tan lejos? Si esas puertas están tan abiertas, ¿por qué no Avellán, que es el que dice que intentó hablar con vosotros, no se llegó a un acuerdo antes para ver cómo se podía mejorar lo que él quería mejorar? ¿Por qué pasó todo lo que ha pasado entonces? Eso no es cierto. No es cierto. Es lo que dice él. Ya, pero eso es lo que dice él. Que él intentó hablar con vosotros. Porque aquí hay temas, evidentemente, que podemos tratar y está dentro del dossier, por la vulnerabilidad, que evidentemente esto todo es vulnerable. Desde luego EGM o AMC no pretende estar fuera de la vulnerabilidad. El tema es que cualquiera actuando de mala fe puede entrar dentro de organizaciones y espionaje industrial o para otro tipo de actividades, eso es. Por no hablar de otros temas más graves a nivel de bueno, otros temas más graves que pueden demostrar esa vulnerabilidad de organismos e instituciones. Partiendo de esa base, el tema es que al final hay una cosa que no es cierta, es que aun siendo vulnerables, los sistemas de control han funcionado y han detectado un problema. IMC ha hecho una limpia en el trabajo de investigación con la información de IMC, porque el señor Avellán, la COPE, no ha puesto un solo papel encima de la mesa y llevamos ya 2 meses desde que se ha desatado todo este proceso. Los kilos y metros cúbicos de documentación, no hay ni un solo papel puesto encima de la mesa. Y un tercer factor importante que yo quiero desmentir categóricamente es que IMC siempre está informando a la COPE, no al revés. Es decir, desde el primer momento es IMC la que informa a la COPE, entre otras cosas porque tiene que convocar en aquel momento miembro de la Junta Directiva al señor Velasco, informándole en el momento apropiado de cuál es la información que teníamos detectada. Es decir, ese poner la información sobre la mesa entiendo que no es tan relevante para, digamos, para ese bien público que pretende el señor Avellán, cuando a 2 meses vista de todo este escándalo todavía no ha puesto ni un papel. Matizo, el único papel que se ha puesto sobre la mesa fue una carta que recibimos el 3 de abril del consejero delegado de la COPE previo a la asamblea. Como sabéis, uno de los puntos del día, aparte de la expulsión de la COPE, era si se publicaba o no la OLA, porque entiendo que alguna preocupación debía existir dentro de la compañía por si no salía la OLA, sobre todo por implicaciones económicas. En esa carta, lo único, y la propia COPE lo dice, habla de alteraciones, habla de 500 y pico entrevistas, evidentemente que no sirve para nada, porque si no identificas encuestadores, códigos de encuestadores o tal, por decir que hay 500 entrevistas con alteraciones, eso sí, poniendo un párrafo en el que queda muy claro, de alguna forma, que, digamos, se libera de las responsabilidades civiles, económicas, etcétera, que podría tener la no publicación de la OLA. Como dijimos en la asamblea, la limpieza de la OLA se ha hecho única y exclusivamente con la información del IMC, desde el trabajo que ha realizado el IMC junto con los institutos, y desde luego no ha habido ni un papel, más que algunas, no sé, actas notariales de estas que ha circulado por internet. Entiendo, como sabéis, actas notariales, todos podemos elevar a notario todo lo que queramos, e incluso podemos tener muchas actas notariales que digan cosas distintas. El tema es si las actas notariales salen o no salen en función de lo que detecta IMC, que eso es otro problema. Pero Carlos, es decir, esa colaboración por parte del señor Avellán lo niego. Pero no hay un papel, pero hay un vídeo que hemos visto algunos, que es lo que yo quería. En cada una de vuestras preguntas, vale. A mí sí que me parece interesante que luego demos un repasito a la situación y a todo lo que se ha movido desde la Asamblea General Extraordinaria, ¿no? Pero intento contestar brevemente a tu pregunta. Nunca ha existido esa opción, aunque sí que hemos tenido, sobre todo en este caso Carlos y yo, antes de la Asamblea General Extraordinaria, 2 reuniones
con el consejero delegado, Rafael Pérez del Puerto, y con el director comercial, con Julián Velasco. Lo que no puedes hacer es sentarte con una compañía, que es en este caso Cadena COPE, que es tu asociado, y que te defiendan una postura donde nosotros somos COPE, que somos el asociado, y podemos hablar en nombre del presidente de la cadena COPE, del consejero delegado, del director comercial, pero no podemos hablar en nombre de los locutores, presentadores. Es más, nosotros dijimos, mira, una vez que ya ha acontecido, porque todo esto parte, primero, como decía Carlos, se detecta en AIMC. Yo no sé si esto lo podemos decir o no, pero ya llega un momento que prácticamente te da lo mismo. Es decir, ellos hablan de actas notariales. Un notario lo que tú le digas, levante acta de que yo pongo este papel aquí, levanta acta. Tampoco hay que darle demasiada importancia, pero cuando nosotros detectamos este movimiento de entrevistadores infiltrados, también la asociación se preocupa de mover algunas cosas, y levanta acta en el momento en que se convoca a una reunión con las personas de la junta directiva, se detecta y se levanta un acta. A partir de ahí es cuando COPE dice, esto no lo ha detectado AIMC, hemos informado nosotros en la COPE, ¿vale? Pero dejando todo esto aparte, una vez que ya se produce la junta directiva y que se informa también a la COPE, etcétera, hemos tenido 2 reuniones. Nosotros no podíamos cerrar un acuerdo como miembros de junta directiva porque, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, quien realmente es soberana en la asamblea son todos los asociados, y una vez que se incauta un expediente sancionador, pues hay que cumplir una serie de requisitos, y nosotros efectivamente tenemos que llevarlo a la Junta General Extraordinaria y proponerlo ante la asamblea, ante todos los socios. Lo que sí que se podía hacer es crear algún tipo de corriente favorable, en el sentido de, ha sucedido esto, no nos va bien, a nosotros nos parece, estamos convencidos de que es una trama, de que es una canallada, como se ha hecho, pero en todo caso están dispuestos a, y allí sobre la mesa nosotros decimos algunas cosas básicas cuando hay un conflicto de este tipo. Es decir, por una parte, denunciar los hechos, es decir, oye, igual que estáis diciendo por antena todo lo que habéis hecho, hay que decir, oye, condenamos lo que se ha hecho, tal, algún tipo de arrepentimiento. Segundo, poner sobre la mesa toda la información, que nunca la han puesto. Es decir, nosotros seguimos con la información que detectó la asociación en su día, y nada más. No han puesto más información sobre la mesa. Por supuesto, el vídeo, ¿no? El vídeo que habéis visto. Coste, ¿qué vídeo? El vídeo que os han enseñado, ¿no? El vídeo famoso de las... Date cuenta, Javier, que aquí hay una confusión en el sentido que una vez que se abre la incoación de un expediente sancionador, tienes un plazo legal que son 15 días hábiles, si no recuerdo mal, en el que no recibimos absolutamente nada. Para presentar alegaciones. Nada. Pues eso, ¿cómo le podemos denominar? Habiendo tenido 2 reuniones con ellos, yo creo que fue, no sé si en la misma semana o en 2 semanas diferentes. O sea que eso no es cierto, o sea, no hemos podido cerrar un acuerdo porque además ellos enseguida, además ya veis, a partir de la expulsión de la COPE, quien ha emprendido la vía judicial, las acciones legales, ha sido COPE en primer lugar. Se imaginaos una situación, te enteras por la prensa de que hay un auto judicial con unas medidas cautelares, que además nosotros nos enteramos a través de la prensa. Es curioso, el lunes de una semana, de un periódico, bueno, la prensa, Mundo, ¿no? que luego se hizo con toda la prensa, ¿no? Y a nosotros no nos llega hasta el viernes. Ya os contaremos lo que hicimos. Pero que eso que dices, Javier, sí que nos interesa dejar muy claro que no es así. O sea, que no sé por qué se dice esto de que no se ha querido llegar a un acuerdo. Es que nunca ha habido esa posibilidad. Oye, ¿y cómo está el tema ahora? La asociación, si no recuerdo mal, no sé si explícitamente así, pero se reservaba las posibles acciones legales. ¿Cómo está eso? Pues hacemos un recorrido, ¿no? Hacemos un poco de recorrido. Vuelvo a repetir un poco, hilando el tema, y sobre todo el tema de vulnerabilidad o de vídeos, que no sé, yo no los he visto, pero entiendo que la vulnerabilidad se puede demostrar siempre que alguien quiera actuar mal, saltándose todas las normas y además grabándolo. O sea, es una cosa bastante burda de demostrar elementos de vulnerabilidad. Hay aspectos a nosotros que nos gustaría también incidir, porque también reiteradamente han sido expuestos por parte del señor Avellán, que es la intención
bien intencionada de trabajar en aras de mejorar el estudio, pero que no había producido ningún tipo de manipulación. Vuelvo a repetir, nosotros, AIMC, desde nuestros propios recursos y los institutos, lo que hemos hecho es detectar, y así se presentó en la Asamblea, casi 600 entrevistas, 598 entrevistas realizadas por 8 encuestadores que han sido encapsuladas dentro de toda esta situación. Evidentemente, en nuestra recomendación de salida de la oleada estaba sometida a encapsular esa información que procedía de encuestadores infiltrados o presuntos encuestadores infiltrados o no sé cómo llamarlos, en este entorno. Para que tengáis una referencia, esas casi 600 entrevistas representan sobre el total de la muestra, sumando la muestra que ya salió más la suma, representan un 4% sobre el total nacional. El problema es que de esas casi 600 entrevistas, el 80%, 480, estaban en Madrid. Es decir, en Madrid el peso de esos presuntos entrevistadores o presuntos falsos entrevistadores pesaba casi el 30%. Evidentemente es nuestra obligación, y desde AIMC hemos hecho ese trabajo de tabular la información con los encuestadores y sin los encuestadores, sin esos presuntos encuestadores. Y vuelvo a repetir, probablemente sean casualidades estadísticas, pero en el área de Madrid, por ejemplo, y vuelvo a repetir, no es un tema de que esa casualidad estadística lleve a inflar a COPE como genérico, es que infla datos específicos y programas específicos dirigidos por el señor Avellán. Es decir, es curioso, por ejemplo, que en Madrid el 28% de la muestra, es decir, de esas entrevistas realizadas por estos individuos, comparándolo con, sacando ese dato encapsulado, multiplique por casi 5 veces la audiencia. Perdón, Carlos, simplemente me gustaría que seamos todos conscientes de que tenemos que ser muy minuciosos con esta información. Es decir, la ola se publica porque tiene digamos, la bendición de todos los asociados, que por mayoría se decide publicar esta ola. Una vez que, como decía Carlos, se dan por nulas una serie de entrevistas de 500 y pico de presuntos infiltrados entrevistas, pues habríamos lanzado al mercado un dato muy diferente. Y muy diferente, curiosamente, cuando hay esas 500 y pico entrevistas, cuando alguien hace periodismo de investigación, es curioso que ese periodismo de investigación siempre juega a favor del mismo, que es lo que ha sucedido, ¿no? Pero quiero, por favor, que seamos conscientes de que hay una serie de medidas legales en marcha, que no sé qué incidencia puede tener esto, y sobre todo que no, por favor, que no publiquéis algo que no sea lo que estamos diciendo, en el sentido de que, no sé, estamos hablando de magnitudes, de multiplicar por 3, de si... O sea, al final, en el fondo, lo que queda es, si no hubiéramos conseguido aislar esas 500 y muchas entrevistas, habríamos obtenido finalmente un dato que habría jugado en favor de concretamente un par de programas de la misma emisora, de la misma cadena. Pero sí que os ruego que si decidís publicar algo, que tengamos muchísimo cuidado, o en todo caso que preguntéis exactamente al equipo ejecutivo de MC, no vaya a ser que digamos algo que ya no solamente es el menor riesgo, no, porque somos conscientes de que el dato está ahí, pero es un dato incluso que ni siquiera hemos lanzado a nuestros asociados porque no hay necesidad de hacerlo. Siempre que alguien ha preguntado, oye, ¿qué habría sucedido de haber publicado? Pues bueno, el dato está ahí, ¿no? Y no deja de ser un dato curioso, pero no descartamos que seguramente forme parte de un dossier que ya hayamos entregado o que tengamos que entregar próximamente en un juzgado. Entonces os pido, por favor, que lo tratéis con delicadeza. En todo caso, como hay una serie de medidas cautelares, si finalmente hubiera que publicar un dato, ¿qué dato habría que publicar? Bueno, entiendo que hemos lanzado, ¿no? Son estas 500 y pico entrevistas, pero no dejaría de ser curioso, ¿no? El dato resultante al mercado. Bueno, no sé si esto es un poco el resumen. Dentro del dossier tenéis toda la información de alguna forma de
desmentidos que hemos planteado en algunas cosas que hasta ahora hemos tenido una actitud bastante, yo creo, prudente, una información muy unidireccional hacia el asociado, que en definitiva es nuestro principal referente, información que ya incluso el 14 de marzo en la Asamblea Ordinaria algunos de los datos que estamos diciendo aquí se presentaron públicamente, pero que en definitiva no deja de ser pues una actitud o una actividad de alguna forma pues que marca un hecho, digamos, asombroso en la forma y en el modo de actuación. Esto es para nosotros temas que son básicos en este ambiente. Aquí también hay otro tema que es el famoso artículo 13. Yo creo que Agustín lo decía al principio, la asociación recoge en un contexto de normalidad lo que deben de ser los estatutos que rijan el modus operandi normal de una asociación en que se supone buena fe en aquellos que, vuelvo a repetir, controlan, financian y dirigen un estudio de investigación que sirve de base y de moneda única para el mercado. Independientemente de ese ámbito, que es el ámbito estatutario, que desgraciadamente para otros ámbitos pues hay otras cosas, lo que creemos es que hay otra serie de hechos que tienen otro tipo de calificación y que tienen otro tipo de recursos que se mueven en el ámbito administrativo o incluso en el ámbito judicial. En todos estos ámbitos lo que ha hecho el IMC es interponer todos los recursos que nuestra asesoría legal nos ha marcado. Vuelvo a repetir que desgraciadamente es un área en la que nosotros no queríamos abordar, pero desde luego yo creo que la gravedad de los hechos acontecidos nos lleva a poner una situación de excepcionalidad en la que se tiene, al final tendrán que dilucidar los jueces, pues la responsabilidad y la responsabilidad económica de los agentes ejecutores, de los inductores y de alguna forma de todos aquellos que han apoyado este tipo de acción. Esto desde el punto de vista de la asociación. Como también apuntaba Agustín, lo que ha habido desde la COPE, información que nos enteramos pues a través de los medios de comunicación, a través de la prensa, es que un juzgado en concreto ha puesto o ha dictado unas medidas cautelares en las que, como bien dicen ese tipo de medidas cautelares, pide la suspensión temporal de ese procedimiento de expulsión hasta que los procedimientos abiertos se resuelvan. Y es curioso de nuevo, porque creo que Agustín lo decía también al principio, la base de ese auto, el fundamento de ese auto por el que la jueza dicta la sentencia está en el EGM como único instrumento consolidado, validado por el mercado. Es decir, aquí será una incongruencia. No digo una incongruencia desde la juez, desde el planteamiento inicial es si algo es tan básico como el mercado, ¿cómo se puede atentar de forma tan salvaje contra ese instrumento? Pero bueno, ese es el elemento que para nosotros es un escrito directo y claro. En este sentido y en base a ese auto, lo que hemos hecho desde el IMC es pedir una serie de aclaraciones a la jueza en cuanto al cumplimiento, cuál debe ser el cumplimiento de ese auto. No, iba a decir que no sé si nos hacemos una idea. Yo, si me permites, Carlos, intento comprimir la situación en la que nos encontramos ahí en el COPE a día de hoy a partir de la Asamblea General Extraordinaria. Simplemente con un matiz. Anteriormente a la Asamblea General Extraordinaria, la asociación recibe una carta firmada por 6 asociados en el que pide que pongamos en marcha un grupo de trabajo que incida en todos los elementos de control, de supervisión, de contenidos, de cuestionarios, etc., ¿no? Y esto está contemplado además en los estatutos de la asociación. Yo me imagino que esto lo pidieron y además se dijeron a una serie de asociados la expulsión de COPE y en todo caso que no se cese o que no se interrumpa la publicación del dato. Lo cual nosotros enseguida metimos un escrito en el juzgado para decir que en todo caso acatábamos lo que decía un juez, bueno, en este caso es una jueza.
y que así lo haríamos, pero en todo caso lo que no podíamos hacer es interrumpir la publicación del dato, puesto que la OLA ya se había publicado, porque a partir de aquí, porque pondríamos a disposición de todos los asociados el dato ya existente de COPE de las oleadas anteriores, y por supuesto que en la próxima oleada se publicaría ese dato, ¿no? Si bien es cierto que ya anunciábamos al mismo tiempo el recurso, es decir, que vamos a interponer recurso con toda la información necesaria, porque nosotros pensamos que no ha tenido el manejo ni la sensibilidad de una información que posiblemente no ha tenido en su poder, porque simplemente ha sido una de las partes que se ha dirigido al juzgado, ¿no? Ahí incluso también, dentro de estas medidas cautelares, se hace mención, y además recibimos por escrito una petición, que es poner en marcha, que también se recoge en los estatutos de la asociación, un comité de arbitraje. Un comité de arbitraje compuesto por 3 personas, una persona que debería nombrarlo la parte afectada, en este caso el asociado, que es la COPE, una segunda persona que debe proponer la junta directiva, y una tercera persona para componer ese comité de arbitraje, que sería el estamento contrario al afectado, ¿no? Que en este caso sería estamento 1, firmantes de aquella carta diciendo que proponemos poner en marcha, no que todos los miembros sean decididos por junta directiva, sino darles la opción de que algunas de las personas que consideren oportunas de las empresas que firman esa carta formen parte del grupo de trabajo, cosa que no habría por qué hacer, pero nos ha parecido sensato. Tiene que ser un mínimo de 6 personas. Nosotros hemos nombrado a Jaime Agulló, Jordi Catalá, María Lizárraga, Antonio Moreno, no sabemos si todos han aceptado. Y en todo caso, pues faltan un mínimo de... y Eduardo Madina Beite. Y en todo caso falta un mínimo de una persona, pero que podrían ser más de uno. En todo caso queremos que alguien, o pensamos que sería bueno que alguien de las empresas que han firmado esa carta pudiera estar en este grupo de trabajo, ¿no? Y luego en el comité de arbitraje, curiosamente, la COPE lo que ha hecho es nombrar precisamente a su asesor legal, a José Ramón Cortázar Díaz, que es la persona que hizo acto de presencia en la Asamblea General Extraordinaria, y que además fue la persona que dijo que conste en el acta que impugnamos la expulsión que se ha producido, etc. Cosa que lógicamente no tiene mucho sentido, porque juega en favor de una de las partes. Pero nosotros hemos querido ser muy serios. La Junta Directiva ha nombrado a José María de la Cuesta Rute, que es catedrático, además una persona muy conocida y reconocida en nuestro sector, y luego pues a un independiente, ¿no?, Teodoro González Ballesteros, ¿no? Sí, que es catedrático también de Derecho en la Constitución. En todo caso, esto, ambas partes podríamos recusar a las personas propuestas para ese comité de arbitraje, y en todo caso pensamos que en el caso de la asociación sería lo correcto, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar acontecimientos. Y a partir de aquí, pues solo queda ya decir que en actuaciones judiciales, pues la asociación, bueno, aparte, también lo que hicimos fue una queja ante el Consejo General del Poder Judicial y del Defensor del Pueblo por haber recibido tan tarde la notificación del auto judicial. Es decir, habernos tenido que enterar a través de, primero del mundo y luego pues de todo el entorno de comunicación antes que recibir el auto judicial siendo parte afectada, pues nos ha parecido conveniente hacer esto. Y ya solo deciros que hay una serie de acciones judiciales que inciden tanto en la parte administrativa como judicial de este asunto. Simplemente por hacer un pequeño análisis de la situación a día de hoy, a partir de aquí pues todo lo que queráis preguntar. En el auto judicial no se le da ninguna importancia en cuanto a si estaba un miembro de los estamentos. Bueno, eso es lo que comentaba, el auto judicial, el auto dictado, por un lado coge o da importancia al EGM como único instrumento validado del mercado, y consecuentemente en este proceso de resolución judicial las implicaciones comerciales o incluso de subsistencia